tiempo. Me encuentro muy contento, hermanos, de estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9. Hemos regresado de la Ciudad de México, después de estar allá, de Ciudad Satélite, después de estar allá en la Convención Nacional Bautista Mexicana. Fue un gozo ver a muchos hermanos, poder compartir unas conferencias en la alianza ministerial. Fue una bendición para mí. Y me ha alegrado tanto regresar y escuchar muy buenas noticias de campamento de Dios. Gracias, hermanos, hermanas, por todo el esfuerzo que durante esta semana ustedes han hecho. Estoy muy alegre, muy contento de ver la mano de Dios sobre esta iglesia y en la vida de cada uno de ustedes que han participado para llevar adelante este esfuerzo misionero. Esa es la razón de la existencia de la iglesia. Muchísimas gracias a todos ustedes. No quiero pasar por alto a nadie, pero a todos ustedes que han participado de una manera o de otra. Allí, hermanos, en su Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9, vamos nosotros a reflexionar y quisiera que diéramos lectura una vez más a estos versículos que nos servirán como apoyo para la reflexión. En el capítulo 9, a partir del versículo 1, dice la escritura, Saulo, este es el nombre que Pablo tenía, es el nombre en hebreo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Él va a Damasco, va a ir con cartas, presentándose con las cartas de las autoridades religiosas, los líderes religiosos de las sinagogas. Estamos hablando de los líderes de la religión del judaísmo. Así es de que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, los lugares donde ellos se reunían para adorar al único y sabio Dios verdadero, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Observe que, por favor, cuando alguien está en contra de la obra de Dios, en contra de los obreros de Dios, de los siervos de Dios, en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, es como estar en contra del mismo Señor Jesús, quien es la cabeza de ese cuerpo. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo,
de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Señor Jesús, queremos pedirte que por favor en este momento tú nos hables, que tu palabra, Señor, pueda ser entendida, y ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestro corazón para vivirla, para ponerla por obra. Te lo rogamos y deseamos que tú seas exaltado, tú seas glorificado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título de nuestra reflexión, amados hermanos, está basado precisamente en este versículo bíblico donde dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que habrás de hacer. Esto es, por supuesto, un llamado a la obediencia. Es un llamado de parte de Dios. ¿Recuerdan ustedes? En semanas anteriores estuvimos reflexionando sobre esta palabra. Levántate y resplandece es un llamado de Dios que está dirigido hacia su pueblo, quien tiene la responsabilidad de iluminar, pues ha llegado su luz y la gloria de Jehová ha de ser vista por todas las naciones. Todas las naciones que se encuentran en la oscuridad. Para hacer una tarea eficaz, en semanas anteriores también hemos visto que el Señor demanda una vida de santidad a su pueblo y un espíritu de unidad para poder marchar y hacer la obra de nuestro Dios, para llevar a cabo la tarea. Esa tarea que está inconclusa. En su agenda, el Señor Jesucristo, lo último que le dio a sus discípulos fue la orden de que fueran a todas las naciones. ¿A hacer qué? Discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas. Y dijo: iglesia, si tú haces eso, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En esta semana, en esta mañana, aprenderemos entonces también que el Señor demanda obediencia. Ese es el punto de esta mañana, obediencia. Levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que habrás de hacer. Es un llamado a la obediencia. En el contexto, mis amados hermanos, de nuestro pasaje, encontramos dos preguntas que hace Saulo de Tarso y que yo deseo enfatizar con el propósito de dar realce a nuestra enseñanza en esta presentación. Saulo, a quien la Biblia le menciona más tarde como el apóstol Pablo, después que respondiera al llamamiento que el Señor le hiciera para ser su siervo, el apóstol pronuncia dos de las más importantes preguntas que el ser humano podría y debería hacer. ¿Quién eres, Señor? Es la primera.
Y la segunda, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En la reflexión de ambos nos encontramos ahora. En primer lugar, mis amados hermanos, ¿quién eres, Señor? Es el conocimiento imprescindible. O sea, no se puede prescindir de eso. Si una persona desea tener una buena vida, una vida bendecida, necesita responder a esta pregunta. Esta pregunta, cuando el apóstol San Pablo la está haciendo, amados hermanos, por supuesto que denota ignorancia. Él no conocía al Señor todavía. Andaba persiguiendo a los del camino. Andaba persiguiendo a los cristianos, a quienes así se les llamaba y se les conocía como los del camino, por su manera de vivir, por su manera de conducirse, por su manera de hablar, por su manera de vestirse, por su manera de pensar. Eran conocidos como los del camino, los que iban siguiendo al Señor Jesucristo. Y denota, por supuesto, mis amados hermanos, ignorancia, pero al mismo tiempo expresa un franco, abierto, sincero y profundo deseo por conocer. Dice la escritura que Pablo temblorosamente hacía esta trascendental pregunta. Es un conocimiento necesario, forzoso, imprescindible para experimentar la salvación en la vida de cualquier persona. Conocer la respuesta a esta pregunta es la única manera de llegar a ser hijo de Dios. Conocer la respuesta a esta pregunta, mis amados hermanos, es la única manera de recibir el perdón de los pecados y con ello el regalo de la vida eterna. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Imagínese, por favor, por un momento que usted se encontrara cara a cara con Dios mismo. ¿Qué preguntas le haría? Casi todas las personas tienen preguntas que quisieran hacerle a Dios, particularmente cuando la salud es quebrantada, ¿no es cierto? ¿Por qué a mí, Señor? Esta mañana mi esposa acaba de recibir una llamada de parte de su hermana, a quien le han ya dicho que su cáncer es terminal. Por algunos años ha estado en tratamiento, pero ahora los médicos dicen, no hay nada que se pueda hacer. Ella vive allá en St. Paul, Minnesota. Mi esposa estaría en esta semana viajando para estar con nuestros nietos, porque gracias a Dios le dieron otra posición también a mi hijo en el distrito escolar. E iba a estar para estar con ellos porque la guardería de los niños no la abren todavía sino hasta unas semanas después. Pero esto ya ha alterado la situación y de repente uno tiene la tendencia a hacer esas preguntas, porque es algo natural. Amados hermanos, particularmente cuando la salud es quebrantada, uno pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Cuando se sufre la pérdida de algún ser querido, o cuando algún evento catastrófico o doloroso aparece en nuestra vida familiar o personal, normalmente nos preguntamos, ¿por qué, Señor? Preguntamos y preguntamos. Y aunque sabemos que debemos de preguntarle ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo te vas a glorificar en medio de todo esto? Sin embargo, no queda ausente el momento en el que por nuestra mente pasa. ¿Y por qué? Un estudio de Gallup, una importante compañía de encuestas en los Estados Unidos, fíjese, les pidió a las personas que escogieran 3 preguntas que más querían preguntar a Dios. Y sorprendentemente, las primeras 5 preguntas fueron estas.
La mayoría de la gente. No es como ese programa de 100 hispanos o 100 mexicanos dijeron, ¿no? ¿Mexicanos? 100 mexicanos dijeron. Estos son todos. Es población en general. Pero esto fue lo que ellos dijeron. Las 5 preguntas que clasificaron en primer lugar fue: ¿algún día habrá paz mundial duradera? O sea, la gente está preocupada por eso. Es obvio. Están preocupados porque no hay paz. Y no hay paz, pues es obvio, porque no han conocido al príncipe de paz. La segunda pregunta: ¿cómo puedo ser una mejor persona? Ocupó el segundo lugar. Claro, lo entendemos en una sociedad individualista, y claro, no debe estar tampoco ausente aunque no seamos una sociedad individualista, no debe estar ausente ese deseo de cada día esforzarnos por ser lo mejor para el Señor Jesucristo, ser lo mejor en el trabajo, ser lo mejor en la escuela, ser lo mejor en el hogar, ser el mejor padre, ser el mejor esposo, ser el mejor hijo. Siempre debe estar latente eso. Pero esa fue la pregunta que apareció en segundo lugar, que querían preguntarle a Dios: ¿cómo puedo ser una mejor persona? La tercera pregunta fue: ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? Y probablemente esta pregunta quedó ahí en tercer lugar por todos los mexicanos. Porque nosotros somos una sociedad, amados hermanos, que gira en torno de la familia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y nosotros, y en torno de la mesa, y compartimos los alimentos, y hasta decimos: vénganse, pues que al cabo le echamos más agua a los frijoles, ¿no? Porque esa es nuestra dinámica social. Pero esa fue la tercera pregunta que estaba interesada la gente, que dijo que le preguntarías a Dios: ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? O sea, la familia ocupa un lugar preponderante. Y luego, en cuarto lugar, la pregunta que ellos quisieran hacerle a Dios: ¿algún día habrá una cura para todas las enfermedades? Fue otra pregunta. Para terminar con la quinta pregunta: ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? La gente se pregunta. En lo personal, mis amados hermanos, a mí me parece innecesario que la gente haga esta clase de preguntas. Pero bien, eso es lo que ellos piensan. Me parece innecesario, y le digo porque ya están contestadas en la Biblia, y solo deberíamos de leer la Biblia para encontrar ahí la respuesta. Pero a decir verdad, estas no son las preguntas más importantes que podríamos hacer a Dios. Saulo, cuando estuvo enfrente de Dios, sacó provecho de la oportunidad de estar frente a Dios mismo e hizo las preguntas correctas. No le preguntó por qué no hay paz, no le preguntó por qué aquí en Israel estamos así como estamos, no le preguntó absolutamente nada de eso. Hizo la pregunta correcta: ¿quién eres, Señor? Yo no sé cuántas preguntas usted tenga, pero yo quiero decirle en el nombre de Dios que esa es la pregunta más importante que todo ser humano debiera hacerse. ¿Quién eres, Señor? Del apóstol San Pablo, por supuesto, que aprendemos que esta pregunta ha de hacerse con un profundo sentido de humildad, de temor delante de Dios. El apóstol San Pablo no solamente estaba temeroso de Dios, pero dice que estaba hasta tembloroso. Aquí no hay lugar para el orgullo, mis amados hermanos. Y el apóstol San Pablo, aquel hombre arrogante que andaba buscando cartas para ir y traer presos y llevar a Jerusalén a la gente, ahora el apóstol San Pablo, mis amados hermanos, deja a un lado el orgullo, deja a un lado la arrogancia. Y si realmente usted quiere saber quién es Dios, la respuesta para el apóstol San Pablo fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús mostró exactamente quién es Dios. Yo soy Jesús. Jesús, amados hermanos y amigos nuestros, es la revelación suprema de Dios. Y la pregunta en esta mañana es: ¿ya lo conoce usted? Dios mismo dice: yo soy tu sanador. ¿Quién eres? Él es tu sustentador.
Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. ¿Quién eres tú, Dios? Es nuestro Redentor. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. ¿Quién eres, Señor? Y él responde, yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Él es el gran yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién eres, Señor? El apóstol San Pablo pasó el resto de su vida deseando saber más cabalmente, más completamente, más ampliamente quién es ese ser infinito. ¿Quién es esa persona omnipotente? ¿Quién es esa persona omnisciente que todo lo sabe? Por eso el apóstol San Pablo, mis amados hermanos, en ese deseo que tenía siempre de conocer cabalmente al Señor Jesucristo y encontrar la respuesta a esa pregunta, decía él, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. ¿Quién eres tú, Señor? El Señor Jesús es Dios. Dios es amor. Él nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo afirma la Biblia. Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es la puerta. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Él es la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, dice el Señor Jesús. Por supuesto, Él es mi sustentador. Él es mi sanador. Él es mi proveedor. Él es mi protector, Él es mi redentor, Jesús es mi salvador. Él es el creador de todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Alfa. Él es la Omega. Él es el principio y el fin. Él es el que es, el que era y que ha de venir. Él es el Todopoderoso. El apóstol San Pablo hizo la pregunta correcta. ¿Se ha hecho usted esta misma pregunta, amigo nuestro que nos visita? ¿Quién es el Señor Jesús para usted? ¿Es ya su Salvador? ¿Es su buen pastor para guiarle en esta vida y por toda la eternidad? En este día, si aún todavía no lo ha hecho, hágalo el Señor de su vida en un mero acto de fe y le aseguro que nunca se arrepentirá. ¿Quién eres, Señor? Es la pregunta imprescindible. Después de esta primera pregunta, el apóstol San Pablo hizo una segunda, también muy interesante. ¿Qué quieres que yo haga? Es la tarea ineludible. La otra pregunta es ¿qué?
¿Perdón? ¿Pero qué es? Hermanos míos, amados, gozo y corona mía. Esta es la tarea ineludible. Si todavía no recuerda lo otro, no se olvide de esta. La tarea ineludible. Primero es la otra pregunta que guía a esta segunda. Y por favor observe que el apóstol San Pablo está haciendo una pregunta personal, porque incluye el yo. ¿Qué quieres? ¿Qué dice? Que yo haga. No dice qué quieres que hagan las autoridades religiosas. No dice qué quieres que hagan los líderes del Sanedrín. No dice qué es lo que tú quieres que hagan los líderes de la sinagoga. ¿Qué quieres que hagan mis vecinos? ¿Qué quieres que hagan los de nuestra nación? La pregunta que hace, mis amados hermanos, es crítica y fundamental. ¿Qué quieres que yo haga? Con frecuencia, mis amados hermanos, nos preocupamos más por lo que los demás deben hacer y estamos prestos para decirles lo que ellos deben hacer. Yo no sé si en esta semana usted tuvo la oportunidad de decir qué es lo que Peña Nieto debe hacer. Pero parece que así solemos reaccionar, ¿no? Pensamos, observamos, o yo no sé si después de que México le ganó a Honduras 1-0, usted haya dicho qué es lo que debieron de haber hecho para ganar 3-0. Siempre estamos pensando qué es lo que los demás deben hacer y que deberían de hacerlo mejor. Con frecuencia esa es nuestra preocupación. Cuando nuestra genuina y principal preocupación debiera ser como la del apóstol San Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Es un asunto con mi vida. Esa es la pregunta correcta de un corazón quebrantado, de un corazón humillado delante de Dios. Y la respuesta de Dios fue: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Aquí es donde encontramos, amados hermanos, entonces un llamado a la obediencia. Porque levántate es un mandato divino. Y un mandato divino demanda obediencia. Entra en la ciudad es una orden divina, demanda obediencia. Se te dirá lo que debes hacer, es la dirección divina, demanda obediencia en el cumplimiento de su voluntad. Ananías, dice la escritura que llega a la casa donde Saulo se encuentra, pone las manos sobre él, así lo describe nuestro texto bíblico. Y estas manos son utilizadas por el Señor para darle a Saulo la vista, para que recupere la vista. Y en ese momento dice que se lleva a cabo la recepción del Espíritu Santo. Porque esa es la vida cristiana normal, ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es algo necesario para poder servir. Enseguida dice que unas escamas cayeron de los ojos de Saulo. Y este fue sanado. Ya no vive en la oscuridad. Ahora Saulo, que no podía ver, ahora disfruta de la luz de Jesús. Y dice la escritura que en aquel día, en aquel momento, fue bautizado. No le dijeron, tienes que pasar primero el discipulado 1, el discipulado 2 y luego el discipulado 3 y cuando termines entonces te bautizan, ¿no? Porque además hay un comité de nuestra iglesia que por la vida que tú llevabas, queremos estar seguros de que si realmente tú te has convertido.
Porque antes lo que le hacías a nuestros hermanos, los llevabas a la cárcel. Hermanos, ¿están de acuerdo? Levanten la mano los que estén de acuerdo, vamos a votar. Que se bautice el hermano hasta dentro de 2 años. Dice que enseguida cayeron unas escamas de los ojos y Pablo fue bautizado. Y en el momento en el que fue bautizado, se le dijo lo que habría de ser y Pablo simplemente obedeció. Mediante este acto, amados hermanos, se integró a la iglesia del Señor, la cual estaba compuesta de hombres que en otro tiempo, como ya lo leímos aquí, él quería matar. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que habrás de hacer. Es un llamado a la obediencia. Y Pablo simplemente obedeció a Dios, entró y se bautizó. ¿Ya se bautizó usted? Observe por favor lo que nuestro pasaje bíblico dice en el versículo número 20, después de haberse bautizado. ¿Qué es lo que dice el versículo 20 que hacía Pablo o que hizo Pablo? ¿Perdón? Dígamelo más recio. No, es que primero tiene que ir al seminario. No, pero corremos el riesgo, porque ¿qué tal si empieza a decir otras cosas? ¿Y cuál era el testimonio de su vida? ¿En qué andaba metido? Enseguida predicaba a Cristo. La Biblia dice, mis amados hermanos, enseguida, después de integrarse en la iglesia, Pablo está sirviendo. El perseguidor de Cristo se convierte en un predicador de Cristo. Tan convencido el apóstol San Pablo está de la verdad que no puede callarla. Ahora lo encontramos al apóstol San Pablo predicando con fervor. Y todos quienes oyen esto se asombran, no sabiendo lo que ha sucedido. Bendito sea nuestro Dios. Y yo quiero que por favor usted anote y nunca se olvide. La predicación del apóstol San Pablo tenía solamente un tema. Y Pablo decía, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. El apóstol San Pablo dijo, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo tenía solo un mensaje y ese mensaje era Cristo. Pablo no va a predicar de su experiencia. Pablo no va a predicar de sus sueños. Pablo no va a predicar de sus anhelos. Pablo no va a predicar, amados hermanos, de sus gustos. Pablo va a predicar de Cristo mismo. Por eso, en esta mañana, nosotros en Campamento de Dios hemos de ratificar y reafirmar nuestro compromiso. Predicamos a Cristo. Adoramos a Cristo. Le entonamos cantos a Cristo. Obedecemos a Cristo. Le servimos a Cristo porque vivimos para Cristo. El apóstol San Pablo se levantó y entró a la ciudad. Obedeció a Dios. El Señor le pidió a Ananías que se levantara y Ananías se levantó e hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Amados hermanos, Dios ha prometido hablarnos siempre y cuando nosotros nos hayamos levantado. Levántate, obedece. Entra a la ciudad
Y una vez que hayas hecho eso, se te dirá qué hacer. Ustedes fueron a Calicanto. Se levantaron. No sabían lo que sucedería. Pero cuando estuvieron ahí, Dios les habló. Cuando estuvieron allí, Dios les comunicó lo que Él desea hacer. Porque, amados hermanos, esa es la dinámica de Dios. Es cuando nosotros obedecemos y respondemos y nos levantamos y vamos, es que entonces Dios nos va a hablar. Nos habla, por supuesto, por medio de su palabra. Amados hermanos, no lo olvide, Dios nos habla por medio de su palabra. No son sueños, no son revelaciones, es la santa y bendita palabra de Dios. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora bien, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos hasta que el lucero de la mañana aparezca. Dios nos habla por medio de su palabra. Leámosla. Dios nos habla por medio de su palabra. Escudriñémosla. Dios nos habla por medio de su palabra. Enseñémosla. Dios nos habla por medio de su palabra. Prediquémosla. Dios ha prometido hablar una vez que nosotros nos hayamos levantado. Y nos habla por medio de la oración. Es obvio. Oremos, amados hermanos, y aprendamos a estar más tiempo a los pies del Maestro. Dediquemos más tiempo intencionalmente a la oración, porque esa es la manera en la cual Dios nos habla. Pero no solamente nos habla por medio de su palabra o por medio de la oración. Dios nos habla también por medio de su iglesia. Su iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios nos habla por medio de su iglesia. Por eso es tan importante, amados hermanos, y la exhortación bíblica allí está, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuanto veis que ese día se acerca, para estimularnos al amor y a las buenas obras. La iglesia del Señor Jesucristo, que juega un papel crucial en la vida del creyente, que juega un papel preponderante en el extendimiento del reino de Dios, que juega un papel insustituible para el avance de la iglesia, el avance del reino de Dios. Dios habla. El Señor había escogido a Saulo, amados hermanos, para un propósito muy importante. Dice el versículo 15 de nuestro capítulo 9, que lo había escogido para llevar el nombre del Señor en presencia de las naciones. Qué hermoso cuadro del ministerio de Pablo. Donde quiera que el apóstol San Pablo iba, mis amados hermanos, la Biblia dice que plantaba una iglesia, organizaba una iglesia. Por supuesto, había cosas que hacer, había muchas cosas que corregir, pero era una iglesia. Y era una iglesia que merecía la atención del apóstol. Y por eso les volvía a visitar. Y por eso les escribía cartas y les enviaba las recomendaciones, los consejos y aún las amonestaciones. Pero a donde quiera que iba, el apóstol San Pablo predicaba el evangelio, discipulaba a la gente, formaba un grupo y establecía entonces allí la presencia de la iglesia en esa comunidad. Por eso instruye a Tito, por eso instruye a Timoteo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Había que contar con pastores para que le dieran el liderazgo a la congregación, a las iglesias, y de eso el apóstol San Pablo habla cuáles deben ser los requisitos.
Pero el Señor Jesucristo lo había escogido para eso. Y a cualquier lugar donde Él entraba, establecía una iglesia. Amados hermanos, en campamento de Dios es nuestro sueño. En campamento de Dios es nuestro anhelo. En campamento de Dios es nuestro deseo. En campamento es nuestra meta. Llevar la palabra de Dios a otros lugares y plantar nuevas iglesias. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Es un llamado a la obediencia. Para Pablo su ciudad era Damasco. ¿Para usted cuál es? ¿Cuál es su Damasco? ¿Santa Lucía del Camino? Entra a Santa Lucía del Camino y se te dirá qué hacer. Para Pablo, su ciudad era Damasco. Para usted, ¿cuál es su Damasco? ¿San Francisco Tutla? ¿Cuál es su Damasco? ¿Amilpas? ¿El Tule? ¿Yatareni? ¿Etla? ¿Jojo? ¿Calicanto? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La ciudad a la que Dios le está pidiendo que usted entra. Conclusión. ¿Se ha hecho usted ya las dos preguntas más importantes que hay en la vida? ¿Quién eres, Señor? Si usted ya se la ha hecho y ya le conoce, le felicito. Si todavía no lo ha hecho, le invito a que con un corazón lleno de honestidad, de humildad, usted haga esa pregunta y el Señor se la responderá. Él quiere ser su Salvador. Él quiere ser su amigo fiel. Él quiere ser el que le acompañe todos los días estando a su lado. Él quiere ser su mejor amigo. Y nadie tiene más amor que uno que dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, dice el Señor Jesús. ¿Quién eres, Señor? Ese Señor está presente aquí y quiere bendecir su vida. La segunda pregunta, si usted ya ha respondido a esa pregunta y si usted ya tiene la respuesta y ya le conoce, la siguiente pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? No es qué es lo que usted quiere que esta iglesia haga. ¿Sí me explico? La pregunta no es de que usted le pregunte a Dios qué es lo que quiere que los músicos hagan. ¿O qué es lo que Dios quiere que hagan los maestros de escuela dominical? La pregunta en esta mañana es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se ha preguntado acaso si el Señor le ha escogido a usted para una obra muy importante también? Hay mucho que hacer para el Señor. Hay oportunidades en todos lados. Llego a la convención, en la reunión plenaria, y me llegan pastores de todas partes, con cartas en la mano, de otras iglesias que les han pedido que por favor me hagan llegar esas cartas. Necesitan pastores. Tantas iglesias sin pastor. Joven señorita, ¿acaso Dios le está llamando para que rinda su vida y la dedique a servirle en una manera vocacional en el ministerio? Hay tanta necesidad. Hay oportunidades para servir en todos lados. Si está listo a obedecer la voz del Señor, Él puede usarle en su obra. Créalo. Todo lo que demanda es obediencia. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Es un llamado a la obediencia. Responda positivamente a Dios. Confíe en el Señor. Obedezca al Señor. Espere en el Señor y grandes cosas Él hará. Bendiciones.